maravilloso es estar en la casa de Dios y alabarlo y adorarlo. Qué privilegio tienen los músicos, ¿no es cierto? Un gran privilegio de tener esa voz para adorar. Es una de las tareas más hermosas de esta tierra, pero también más peligrosas si no preguntémosle a Satanás, que fue el director de alabanza del cielo. Siempre, cada uno que sube aquí tiene que morir primero. Si no, el ego quiere subir. Quiero hablarles de algo que Jesús dijo en la intimidad con sus amigos íntimos. Hoy queremos celebrar la cena del Señor y no sé si fue en medio de la celebración o posterior a la celebración, antes de ir al jardín donde Jesús iba a ser traicionado, donde él iba a ser entregado, donde él oró toda la noche. Getsemaní. Este fue un tiempo de intimidad donde solamente estaban los amigos de Jesús. Y donde él se sentó con ellos y les habló al corazón. Les habló de lo que realmente importa. Y esta palabra es para aquellos que buscan esa íntima comunión con el Señor, esa amistad con el Señor. Para aquellos que realmente quieren caminar en ese compromiso de no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Hemos hablado de hace unos domingos atrás de conocer a Dios y dijimos conocer a Dios es tener una íntima comunión con Él. Eso es conocer. Y nos dimos cuenta que los que tenían una íntima comunión con Dios resistían en tiempos difíciles. Y los que no, tarde o temprano, caían, se apartaban. Entonces, eso es una clave, tener esa íntima comunión con Dios. También nos dimos cuenta que amor es obediencia. No se puede separar. El que me ama obedece. Lo dice todo el libro de Juan en 2 capítulos 5 veces. Lo dice primera de Juan. Lo repite un montón de veces. En Dios todo es integridad. No se puede sentir amor para hacer otra cosa. No es un sentimiento, es un compromiso. Es algo mucho más profundo. Me quiero imaginar con ustedes un poco Jesús sentado a la mesa, hablando con sus discípulos. ¿Alguien de ustedes suele llevar el celular a la mesa y chatear ahí? No lo hagan, porque el único que tenía celular en esa mesa era Judas. Judas estaba chateando con los fariseos. Le estaba diciendo, ahora está diciendo que vamos a ir al Monte de los Olivos. No, ustedes saben que no había celular. Si hubiera habido, yo creo que era el único que iba a tener el celular en la mano. Así que si en la mesa usas tu celular, son Judas. Él estaba hablando de cosas profundas y Judas estaba pensando cómo hacerlo.
Jesús quería llegar al corazón de los discípulos. Él no estaba hablando a personas egocéntricas que estaban pensando en cómo quitar ventaja, sino estaba hablando a personas que ya habían muerto a sus deseos egoístas y que lo único que querían era hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que viene primero en nuestra vida. Mientras nuestro ego no muere, Cristo no gobierna. Y probablemente esa es la mayor lucha en nuestro tiempo. Porque el ego está muy crecido. Porque lo dejamos crecer grande y ahora ya es adulto. Si tu ego no ha crecido, mátalo antes que crezca. Crezca, todo se vuelve tan grande que ni lo puedes ver. Jesús habla de creer, habla de la íntima comunión, habla del amor y habla de la obediencia total a su palabra. Está tocando su corazón. Está diciendo esto lo que es clave. Esto es clave. Esto yo quiero que tengan en cuenta. Jesús sabía, los discípulos no entendían que él iba a morir esa noche o el día siguiente. Pero él lo sabía y quería darles instrucciones. Él no estaba hablando de cosas de poca importancia, él estaba hablando de las cosas más importantes de un discípulo de Cristo, de alguien que de verdad se ha comprometido con el Señor. Y a esos discípulos le da tremenda promesa en el 14, Juan 14:12. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Las hará, obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Esto se cumplió cuando vino el Espíritu Santo. Vemos cómo esos discípulos caminaron en lo sobrenatural de Dios. Lo que a mí me impacta es el corazón de ellos. Todo lo que pidan en mi nombre, dice aquí, que ellos pedían. Pedían que se sanen los enfermos, pedían que se liberen los endemoniados, pedían para que Dios le dé fuerza para dar testimonio aunque les cueste la vida. Yo no veo ninguna parte a los discípulos pidiendo carnalidades. Se dan cuenta cómo el mundo ha cambiado y cómo se ha tergiversado muchas cosas. Por eso esa palabra no es para cualquiera. No es para aquellos que caminan en la carne. Esta es la promesa para los hijos que caminan en un verdadero compromiso con el Señor. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Acá dice con claridad
Esta promesa es para los que creen. Qué tremendo. Va a hacer las obras que yo hago. Entonces es tan importante mirar qué hizo Jesús en la tierra. ¿Qué hizo él? Y es tan tremendo lo que hizo él. Ahora es muy importante entender cuando dice aquí creer, la fe activa. No es una fe pasiva, es moverse creyendo en obediencia a lo que el Señor ha hecho. Y no es plan A, plan B, plan C, es solo un plan. La fe siempre es relacionada con un cambio de conducta, según las palabras aquí mencionadas en el idioma original. La fe siempre está relacionada con un cambio de conducta y totalmente. Y una seguridad en Jesús que viene como resultado de conocer íntimamente a Él. Y una cosa más, por la revelación que nos trae el Espíritu Santo. Así que esto es muy importante entender. Que esa promesa, esa fe, viene cuando en nuestra vida hay un cambio. Cuando conocemos en la intimidad a Jesús. Y en esa intimidad con Jesús, el Espíritu Santo nos revela las promesas y nos hace entender que nos pertenece. Por eso hay un cambio tan radical en los discípulos después de ser llenos del Espíritu. Ellos antes de ser llenos del Espíritu eran personas con muchas buenas intenciones, pero con demasiados fracasos. Pero después de ser verdaderamente llenos, lo que ellos oraban sucedía, porque ellos tenían la revelación. Eso es muy importante entender y buscar. Nadie va a activar esa palabra sin tener esa profunda, íntima comunión con Dios. Después Jesús sigue hablando y Judas sigue chateando. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué piensan? Judas le amó a Jesús. ¿Se imaginan Judas escuchando esa palabra? Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo creo que Judas le amaba más a Jesús que la mayoría de nosotros. Está fuerte eso, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque él dejó todo para seguir. Pero él amaba más al dinero que a Jesús. Hola. Por eso no estaba dispuesto a dejar esa área de su vida.
y esa parte le destruye. Judas estaba 99,9% comprometido con el Señor. Un hilo le ataba al infierno y era el amor al dinero, como a muchos hoy. Jesús dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y le estará otro consejero. Qué tremendo. ¿Ustedes notan la relación? Si me aman, es igual a obediencia. Y esa obediencia, ese amor, tiene recompensa. Jesús dice, si me aman, el fruto del amor es la obediencia. Yo voy a pedir, dice Jesús, al Padre, y Él les dará otro consejero, el Espíritu Santo, para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de verdad. Y atiendan bien, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Acá otra vez, conocer, intimidad con Dios. Ustedes lo conocen, intimidad, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aleluya. Noten el juego de palabras. Ahora está con, después estará en. Eso fue la diferencia de antes de Hechos y después de Hechos. O sea, parece ser que antes de Hechos era un consejero externo, pero después de Hechos tomó el control de la vida. Aleluya. Esto es poderoso. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes y dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Y Jesús repite. ¿Se olvidó que ya lo dijo? No. En los idiomas bíblicos eso era la forma de resaltar algo muy importante, la repetición. El que realmente me ama conoce mis mandamientos. Conoce. Está íntimamente relacionado con mis mandamientos. O sea, conoce, tiene conocimiento, ama y está intimando con mi palabra. Qué tremendo. Dice, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Esto es tan poderoso. Si ustedes me aman, ustedes van a interesarse profundamente en mi palabra, van a conocerla, van a obedecerla y yo me voy a revelar. Acá pues sucede algo en el mundo espiritual, son abiertos los ojos.
Por supuesto, más adelante vamos a entender que es el Espíritu Santo que hace eso. El Espíritu Santo realmente te abre los ojos para entender las promesas, para entender a Jesús, para entender lo que tenemos en Jesús y para entender que es real. Porque estamos muy acostumbrados a la religión, que la religión está seca y no tiene vida y no nos trae ningún fruto. Jesús dice, sí, va a haber fruto. No solo un fruto de cambio, sino de conocer al Señor. Hay algo muy poderoso que se activa ahí. Y yo creo que ahí está muchas veces el problema de la falta de que las cosas sucedan. Por esa falta de revelación. Porque la revelación no podemos recibir con el cerebro, sino por el Espíritu. El que piensa, pero no tiene comunión con Dios, que no tiene esa intimidad con el Señor. Que lea 1 Corintios. Ahí dice claramente, las cosas del Espíritu no se pueden entender con la mente natural. Por eso los fariseos no lo entendían. Dice el verso 22, Judas Iscariote le dijo, Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Se dan cuenta que es una conversación muy privada. Hay preguntas, hay respuestas. Si Jesús lo hizo con los discípulos, lo quiere hacer contigo. ¿Por qué no va a mostrar al mundo eso? Y Jesús le contesta, el que me ama, obedecerá a mis enseñanzas. Y mi Padre lo amará. Y vendré a él y viviremos en él. Aleluya. Tres veces. En la primera, la promesa del Espíritu Santo. En la segunda, la manifestación de Jesús. Y en la tercera dice, y vendremos a vivir en él. Qué glorioso. Parecen como tres niveles. Así que la obediencia a la palabra es una demostración del amor a Dios. Solo aquellos que demuestran su amor a Jesús a través de la obediencia total reciben esa promesa. Es claro aquí. Y yo creo que aquí está el problema. La solución es esa intimidad que lleva a la obediencia a la palabra. Y el problema es que no lo hacemos. Todos los días. Buscar al Señor. No para cumplir con Él, sino para entrar en comunión con Él. Hay muchos que oran para cumplir con Él. El que hace su trabajo para cumplir va a ser promocionado.
Jamás. Si el jefe es muy bueno y muy cercano, va a ser herido el jefe, porque va a notarlo. Se hace para cumplir. Pero el que hace por amor y hace más de lo que se le pide, es diferente. Y muchas veces nuestra relación con Dios es así. Me voy. Hoy día muchas empresas ya tienen ese para leer el detector. Y van y ahora ya empezó mi horario. Ahora hay que ver cómo matar el tiempo para que llegue otra vez la hora. Cada 15 minutos al baño, la merienda un poco más larga de lo previsto. Yo sé que aquí nadie es así, por eso lo menciono. Nos engañamos a nosotros mismos. Y así nos engañamos a nosotros mismos con nuestras oraciones religiosas. Si tú te das cuenta que no estás llegando, cambia tu oración. Busca más, no dejes de orar. Algunos ponen empezar a orar, después aquí llorar, aquí esto, ya tienen cómo hacer para impresionar a Dios. Yo te digo, a Dios no le impresiona eso. ¿Sabe lo que a Dios le impresiona? Un corazón rendido. Señor, aquí estoy. Vos sabés lo que me mandé hoy otra vez. Ayer hablamos de eso y hoy lo volví a hacer. Te pido perdón y te pido que me des fuerza. Sabes lo mucho que quiero cambiar, pero que lo mucho que todavía amo el pecado. Quítame ese amor al pecado. Ser sincero delante de Dios. Si Dios sabe hasta las intenciones de nuestro corazón, ¿saben lo que para mí es peor? Cuando me mienten. Y por el discernimiento muchas veces exactamente sé lo que es la verdad y lo que me dicen. Y quiero irme nomás. Yo espero que terminen su mentira para que me vaya. Y yo creo que así piensa Dios. Cuando termine su mentira, y yo creo que Dios dice a algunos, ¿cuándo vas a ser sincero delante de mí? Porque yo tengo poder para ayudarte. Yo tengo poder para cambiar. ¿Cuándo vas a dejar que creer que el problema son otros? Y vas a empezar a mirar tu propio corazón. Qué importante es esa sinceridad del corazón. Esa total sinceridad. Es tan maravilloso lo que Jesús dice aquí a sus discípulos. Y yo sé que quizás ahí no lo entendieron y fueron a Getsemaní. Minutos después y se quedaron dormidos y fracasaron y todos corrieron y herieron el corazón de Jesús. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ahí ellos pudieron empezar a entender y a creer.
Ahí les fue abierto esta palabra. Ahí les fue abierto el entendimiento. Ahí Pedro pudo decir al paralítico, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cómo Pedro supo lo que tenía? Por la revelación. Yo me revelaré a ustedes. Les fueron abiertos los ojos del Espíritu para ver. Qué hermoso es todo lo que es ese contenido de Juan capítulo 14. Y la promesa del Espíritu Santo. La revelación de Jesús y el Padre, la presencia de ellos en nosotros. Y yo creo que Jesús no solo quería hacer eso con los 12 discípulos, sino con todos aquellos que lo aman tanto que están dispuestos a obedecer lo que Él dice. Más adelante o a continuación Jesús dice que el que no obedece mi palabra no me ama. Sea así de sencillo, cortito el versículo. Pero en el verso 26 dice, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les di. Aquí está la revelación. O sea, voy a decirlo de una manera muy simple. Cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, van a leer la Biblia junto con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a mostrar, esto es real. Esto tú puedes hacer y va a funcionar. Si tú crees, va a pasar. Entonces, esto es lo que fue tan poderoso en Hechos de los Apóstoles. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y el Espíritu Santo dice, esto es real. Entonces, en este momento, viene la certeza al corazón de Pedro y él lo sabe. Él sabe porque el Espíritu se lo reveló. Cuando recibimos esa certeza, no es esa fe humana donde yo deseo y donde yo digo, ojalá. Esa fe que viene por el Espíritu es una seguridad y pasa. Y ya. O sea, Él nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. Esto para mí es tan poderoso y yo creo que esa es la llave para que las cosas ocurran tal cual como están prometidas. Hay cosas que en la Biblia no vamos a poder recibir sin que se nos revele por el Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos abra los ojos. La vida cristiana es un compromiso total que empieza con la muerte del ego y el gobierno total de Cristo. Volviendo a nuestro compañero Judas, vemos que él estuvo tan cerca.
pero decidió mal. Él estuvo tan cerca de recibir todas estas promesas tan poderosas, pero decidió no recibirlas, porque amaba más a algo que muere aquí que al Dios eterno. Y ahí tenemos que hacer un análisis muy profundo, porque como seres humanos nos cuesta mucho amar a Dios porque no le vemos. Nos cuesta amar las cosas eternas porque no las vemos. Y nos es muy fácil amar lo que no vale. Lo que tanto valoramos y después queda aquí. Yo nunca vi a un millonario llevar su plata. Sin embargo, hay personas que se desvelan, que están dispuestas a que sus hijos se destruyan con tal de conseguir un poquito más. Dios primero, Dios primero, Dios segundo y Dios tercero también. Este es el podio.